Ya estamos en comunicación con Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Tribunal del Juicio a las Juntas y autor del libro La Hermandad de los Astronautas. Ricardo, buenas tardes. Aquí te saludamos Luis Guerri y Gastón Reutberg. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, estamos a pocas horas de conocerse si Argentina 1985 puede o no quedarse con el Oscar a la mejor película internacional. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, por supuesto. Yo creo que, como todos los argentinos, deseando que gane Argentina en 1985, me parece que sería un gran reconocimiento para la industria del cine nacional, también para el país, porque trata de un hecho fundante de nuestra historia democrática, ¿no? Así que ojalá, Dios quiera que traigan nuestro tercer Oscar a la Argentina, ¿no? Ricardo, ¿qué tal? Luis Guerri acá, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quería preguntarle, porque naturalmente surgió acá sobre la mesa con los mensajes de los oyentes y también Alejandro Alfie, que salió recién al aire, el conductor de este programa, dejó una sensación de debate abierto, ¿no? La película o reabrió un debate interesante sobre lo que reflejó y por ahí lo que no reflejó y cómo lo reflejó. Usted en su momento fue consultado, pero hoy a la distancia, ¿qué reflexiones tiene sobre esa cuestión, sobre lo que pudo reflejar la película y el aporte que dio y por ahí lo que quedó en el tintero que por ahí no satisfizo tanto a la gente que vivió muy de cerca esa época y ese juicio puntualmente? Bueno, a ver, le voy a dar cuál es mi opinión. En primer lugar, yo estoy agradecido a que se haya hecho la película y que se haya puesto en la agenda esta circunstancia histórica tan importante que ha tenido también tanto éxito y que sobre todo los jóvenes, los más chicos, los que no vivieron en ese momento, puedan conocer esta parte del pasado. Superando esto, a ver, la película es una película competitiva porque es una película hollywoodesca, es decir, tiene un gran aire de las películas de Hollywood de la década del 40. Es súper estética, cuidadosa, trata de narrar una historia atractiva, media edulcorada, cuidada muy bien la ambientación de la época, etcétera. Es un producto, yo creo que a lo mejor hasta un director norteamericano hubiera filmado una película similar, una película muy cuidada. Ahora, la película también trata de un hecho histórico y en ese sentido la película se centra, y yo creo que eso es una opción y razonable, en la acusación, que obviamente no es el juicio, no es una película del juicio, es una película de la acusación. Y la parte de la acusación la relata bastante bien. Después en el resto, bueno, a ver, lo que dice todo el mundo, sin Alfonsín no hay juicio y no hay película. Nada hubiera pasado sin la existencia de Alfonsín. Me parece que, no por mostrarlo físicamente o no, pero no me parece que está bien destacado, bueno, la importancia que tuvo en este caso Alfonsín. Después, no me parece tampoco bien haber omitido el papel de la CONADEP. Si la CONADEP, los legajos de la CONADEP fueron los que pudieron nutrir la acusación. Y es más, los hechos individuales que tuvo que escoger la Fiscalía, bueno, le fueron proporcionados por la CONADEP. Claro, la CONADEP termina limitada a una puerta de un archivo, ¿no? Básicamente en la película. Sí, claro, no, la CONADEP le proporcionó los casos. No, quiero decir, está retratado de una manera muy breve, prácticamente no existe en el relato cinematográfico, a eso me refiero. No, queda como si los casos hubieran sido escogidos en 30 días por un grupo de chicos maravillosos, Eso es imposible, ¿a quién se le puede ocurrir eso? ¿Quién puede armar una radiografía de todo el país, de lo ocurrido durante todos los años por cada una de las armas en todos los puntos de la República? Eso lo proporcionó la CONADEP armado. Después la Fiscalía lo buscó más pruebas, lo robusteció, encontró otros casos. Esto no va en mérito porque la labor de la Fiscalía fue notable, eso no cabe duda.
Después, otra cuestión. Los guionistas prefirieron la ficción a la realidad. Y la realidad era mucho más rica que lo que pone la ficción. Por ejemplo, la trama fuerte, dramática, que hubo antes de la sentencia, era si iban a seguir o no iban a seguir los juicios. Por supuesto, había muchos sectores de los militares que no querían que hubiera pronunciamiento. Los sorprendió el pronunciamiento por lo rápido del juicio, pero querían que no hubiera condena, sin dudas. Pero otros decían, bueno, si las hay, que sea la última, la única. Y ojo, el gobierno también esperaba una señal en ese sentido, porque sentía que no podía frenar el malestar militar. El punto dramático de la sentencia fue el punto 30, que posibilitó y ordenó que siguieran los juicios. Eso es lo que se debatía en ese momento. Ahora, la película hace una cosa ramplona, simple, de que la polémica es que hay una presión de la Fuerza Aérea, que es una cosa infantil, inexistente, de que a ver si colocaban o ponen el acento en las penas, que es una cosa ridícula, y no toma el malestar que causó en los militares ese punto 30 y que terminó en Semana Santa. Ahora, ¿por qué tomaron esa opción? No lo sé. Una opción simple, ramplona, que sirve para Hollywood. Ricardo, de la película, ¿no? Sí. Ricardo, ¿qué recuerdos o qué cuestiones poco conocidas de ese grupo de trabajo que integró, ¿no?, del Tribunal del Juicio de las Juntas, pudo trasladar al libro, a su libro La Hermandad de los Astronautas? Y también me gustaría que haga una referencia a por qué lo de astronautas. Con gusto, pero ya la última cosa que digo de la película, lo de los carteles finales. En los carteles no hay ficción, en los carteles hay información. Y ahí, de lo que se habla son de las líneas de la impunidad. Y omite los indultos que tocan el objeto de la película, que es el juicio. Esto tiene dos lecturas. O es un grave error profesional, o de lo contrario, es deliberado y sesgado. Lo que me llama la atención, porque esto las críticas se hicieron rápido, señalando este punto, ¿por qué no se cambiaron? O las placas uno las cambia como quiere, ¿no? Bueno, terminado eso, no importa, más allá de todas estas cuestiones, ojalá gane. Yo creo que todos vamos a estar pendientes de tener ese triunfo. La segunda parte, sí. El libro de lo que trata de relatar es otra cosa, es responder las preguntas que muchas veces no se hacen, que de qué manera pudo lograrse en un tiempo tan exiguo como son 14 meses un proceso de características monumentales. Y cuando les digo monumentales, monumentales. Y esta respuesta solo la podían dar quienes estuvimos sentados en esa sala de acuerdo durante días, meses, horas y horas y horas y horas, discutiendo cómo organizar, cómo planificar, cómo armar la estructura del juicio para poder llegar muy rápidamente a tener sentencia. Porque teníamos la conciencia de que si no lo hacíamos muy rápido, no llegábamos, no había sentencia. Venía Semana Santa, porque el malestar militar era creciente, por eso había que hacerlo, y hacerlo en condiciones diferentes a las actuales. Estoy hablando de la época de carbónico, de la máquina de escribir manual. Todo analógico. Ahí no había WhatsApp, claro. Y se llama la Hermandad de los Astronautas porque uno de mis colegas, lamentablemente muerto, Jorge Blasco, nos decía siempre, es como si estuviéramos en una nave espacial, en la cual afuera hay turbulencias, pasa de todo, pero nosotros no nos llega porque estamos enfocados en el objetivo. No era alunizar, sino dictar sentencias. Y que como los astronautas dependíamos uno del otro, de la confianza recíproca en lo que hiciera cada uno. Y esto lleva a crear un vínculo muy especial, una suerte de hermandad, que me cuesta definirlo porque uno tiene muchos amigos en la vida, amigos íntimos, de confianza, etcétera,
Este es un vínculo muy difícil de definir, un vínculo muy sólido, en el cual una suerte de confianza en cada uno que ha subsistido hasta ahora, ¿no? Yo le quería preguntar, hay una referencia, si queremos, gastronómica en su libro, en el primer capítulo, que habla del whisky que se tomaron con Andrés D'Alessio, ¿no? Para convencerme, sí. Cuando se lo llevó a la casa para convencerlo. No quiero spoilear mucho el libro porque es muy interesante para que los oyentes se puedan acercar a él. Pero también hay una referencia gastronómica en la película, que es el momento de la pizzería, sobre el final de la película, cuando suponemos que por la ficción dan a entender que la sentencia se terminó de escribir y de decidir en esa reunión en la pizzería Banchero, en la calle Corrientes, sobre una servilleta. Y en realidad es más una pregunta de saber hasta dónde fue tan así, ya estaba decidido de antes y se terminó de conversar ahí, se hizo como una sobremesa y se sobrevoló la sentencia que ya estaba decidida. También hablan de que esa servilleta existió, no sé, nadie sabe dónde quedó, pero me parece interesante como referencia y para contar un poquito de la realidad de una persona que estuvo en ese lugar. Y también una referencia que charlaba fuera de aire con Gastón, que usted tenía 36 años, ¿me equivoco en ese momento? Sí, 36 años. Que cosa me parece muy joven, ¿no? Para semejante hecho histórico. Bueno, claro, por eso era tan irresponsable. A ver, bueno, uno tiene que tener un poco en cuenta la dimensión. La sentencia, ¿cómo explico esto? Los casos individuales que conforman la sentencia se fueron haciendo a medida que avanzaba el juicio e iban pasando esos casos en la audiencia. Ellos son como mini sentencias, que son cada uno de los hechos individuales. Se iban haciendo en borrador, porque obviamente esto después era cruzado y comentado por cada uno. Cuando terminaron los alegatos, comenzó la parte de elaboración de la sentencia. La sentencia es enorme, yo no me acuerdo ahora, pero la sentencia debe ser cerca de 300 cuerpos. Y ahora es muy fácil tener sentencias de cientos de páginas porque es cortar y pegar, es computadora. En aquel momento esto era manual. A partir del mes de octubre, cuando comenzamos la planificación y el armado de las distintas partes de la sentencia, porque ahí trabajamos los 6 dividiéndonos por partes, distintas secciones de la sentencia. Queríamos dictar la sentencia ese año y habíamos fijado como fecha y pudimos llegar el 9 de diciembre. Fíjense qué cosa, ¿no? Nos anticipamos al 10, que era el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque no queríamos que se tomara esto como, no sé, como una cuestión política, etcétera. Bueno, no importa. Las últimas partes de la sentencia, o las partes de decisión más finas, que se fueron cerrando los últimos días. Yo creo que los 4 o 5 días últimos fueron terribles, ¿no? 12 horas de trabajo. A ver, nosotros ya sabíamos bien quiénes iban a ser los condenados y quiénes los absueltos. Los absueltos porque no había hechos a quienes imputarles, porque esa es una de las características que tenía el juicio, que al final se lo juzgaba por lo acontecido, pero la responsabilidad individual era por un puñadito de hechos, que son esos que había seleccionado la Fiscalía. Contra la última junta no había nada, en consecuencia iban absueltos. Como nosotros establecimos la responsabilidad por arma y no la responsabilidad por juntas, era por la responsabilidad también individual de cada uno. El sábado a la noche yo recuerdo que nos quedamos como hasta las 11 de la noche discutiendo si se debía aplicarle la pena de degradación o no. Fíjese esto, porque está en el Código de Justicia Militar. Nos fuimos el sábado a la noche y nos reunimos el domingo creo que fue a las 9 de la mañana o una cosa por el estilo, para comenzar a discutir las penas. Comenzamos a las 9 de la mañana de las penas de lo que ya sabíamos que íbamos a condenar.
empezamos a las 9 de la mañana y no nos poníamos de acuerdo con esta gimnasia nuestra de discutir hasta la muerte, ¿no? Y bueno, se hicieron las 10, las 11, las 12, no llegamos a un acuerdo, teníamos diferencias en el monto de las penas. Cuando se hizo el mediodía, alguno dijo, che, vamos a comer algo, y seguimos después de comer. Domingo en Buenos Aires, caluroso, del 8 de diciembre. ¿Dónde te metes? ¿Qué hay abierto? Una pizzería, una cuadra. Obviamente, un clásico. Para no perder tiempo, nos fuimos a Banchero, que quedaba en una cuadra de tribunales, donde está ahora. Bueno, nos sentamos a comer, etcétera, para relajarnos, pero inevitablemente en el curso de la comida volvió a salir la discusión. Bueno, y ahí en ese momento se acercaron las posiciones. Yo un poco por cansancio, o porque, bueno, había que seguir. Entonces en ese momento pensé que Carlos me dijo, muchachos, tenemos que estar la sentencia mañana, nos queda tal cosa, que tenemos que dormir a la noche, terminemos con esto. Y ahí finalmente dijimos, bueno, todo el mundo está de acuerdo, nadie va a reabrir la discusión, etcétera. Entonces si firmemos acá simbólicamente, no sé, que fue un papel o algo por el estilo. Con lo cual, eso es cierto, pero pudo ser ahí, pudo ser en un pasillo, pudo ser en el despacho de uno de nosotros, etcétera. Fue el momento que se alumbró consenso respecto de esto, ¿no? Y ahí nos volvimos a tribunal y seguimos trabajando hasta las 12 de la noche. Ricardo... El punto 30, el famoso punto 30, por ejemplo. Exacto. Ese lo hicimos ese mismo domingo cerca de las 10 de la noche, pero sin polémica, ahí no hubo polémica alguna, ¿no? Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Tribunal del Juicio a las Juntas, muchísimas gracias por este contacto en la radio, en Contacto Digital, y por el nivel de detalle, la generosidad en el nivel de detalle de esta última escena que nos hizo ir hacia esa época y estar en esa pizzería en el momento que usted relata. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Era Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Tribunal del Juicio a las Juntas.